Muy buenos días. Muy buenos días a todos en esta preciosa mañana. Quiero saludar a todos los hermanos, a todos los maestros que están participando en este primer seminario de educación cristiana en Argentina, en el Ministerio Bíblico Infantil Didáscalos Argentina. Les saluda el pastor Hugo López, pastor de la Iglesia Cristiana Infantil Camino Nuevo en Zacualpa, Quiché, y fundador de los Ministerios Bíblicos Infantil Didáscalos en Guatemala. Hermanos y hermanas, es una bendición poder compartir con ustedes en esta preciosa mañana. En esta mañana me ha tocado a mí, hermanas y hermanos, compartir con ustedes el tema lecciones bíblicas que impactan. De eso voy a estar compartiendo en esta mañana. Vamos a hablar con Dios en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, poder compartir con tus siervos, para poder compartir, Señor, con nuestros hermanitos y de esta manera, querido Dios, poder desarrollar esos ministerios infantiles con eficacia, con excelencia, Padre Santo. Bendice a mis hermanos en el nombre precioso de Jesús. Ponemos en tus manos este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, como dije al principio, sean todos bienvenidos a este primer seminario de educación cristiana virtual de Argentina, del Ministerio Bíblico Didáscalo de Argentina. Muy bien, vamos a dar inicio entonces, hermanos, al tema lecciones bíblicas que impactan. Como maestros de niños, nosotros tenemos que ser muy dinámicos, tenemos que ser muy entusiastas para poder compartir, para poder trabajar con el ministerio infantil. Y hermanas, para poder desarrollar una lección bíblica que impacte la vida de los niños, número uno, este es un teléfono. ¿Ustedes saben cuál es el teléfono de Dios? ¿Ustedes saben cuál es el número de teléfono de Dios? Es Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿cómo desarrollar, cómo preparar una lección bíblica que va a impactar la vida de los niños? Número uno, empecemos con oración. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros empecemos con oración, que como maestros bíblicos, como maestros de niños, nosotros oremos, que nosotros busquemos al Señor, que pongamos en las manos de Dios a nuestros niños, que oremos por nuestros niños, que oremos por nuestros ministerios infantiles y que busquemos a Dios. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús era una persona de oración. Era una persona de oración. En una ocasión, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que en una ocasión los discípulos de Jesús se dieron cuenta que los discípulos de Juan, que ellos oraban y que ellos ayunaban. Y entonces los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús, ¿verdad?, les da un patrón, un modelo de cómo ellos debían de orar, ¿verdad? Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos impactar o cómo podemos compartir lecciones bíblicas que impactan? Hermanos, nosotros tenemos que empezar con oración. Nuestras lecciones tienen que estar saturadas de oración. Tenemos que orar. Yo sé que es muy difícil muchas veces tener ese tiempo, tener esa intimidad con Dios. Pero es muy importante, hermanos, que nosotros oremos, que nosotros clamemos a Dios para poder preparar nuestras lecciones bíblicas que impactan. Les recuerdo el número de teléfono de Dios:
Jeremías 33:3. Hermanos, esa línea con Dios nunca está ocupada. Él siempre nos atiende. Entonces, cuando estemos preparando nuestra lección bíblica, hermano, que va a impactar la vida de los niños, que va a impactar la clase, tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor para que Él, hermanos, nos ayude. Déjenme decirles, hermanos, que, bueno, déjenme decirles, hermanos, que cuando yo inicié mi ministerio, bueno, yo lo inicié en la ciudad capital, en una colonia que se llama El Gallito. Yo inicié mi ministerio, hermanos, con un club de niños. Y, hermanos, muchas veces yo me sentía desesperado porque yo iniciaba mi ministerio y no sabía qué hacer, hermanos. Entonces, yo quería llamar la atención de los niños o captar la atención de ellos para poder compartir las buenas noticias. Entonces, hermano, yo orando, clamándole al Señor, Dios puso en mi corazón, hermano, que me vistiera de payaso. Que me vistiera de payaso, hermanos, y yo me vestí de payaso, y un sábado, hermano, yo salí, ¿verdad?, vestido de payaso, y me las ingenié, hermanos, ahí, ¿verdad?, para poder compartir con los niños. Hermanos, el Señor pone en nuestro corazón, Él nos da ideas, Él nos ayuda, cómo nosotros podemos compartir, cómo podemos nosotros impactar el corazón del niño, cómo podemos nosotros atraer al niño y cómo preparar lecciones bíblicas que impacten su vida. Va a ser a través, hermanos, de la oración. Entonces, hermanos, hermanos, ¿cómo compartir lecciones bíblicas que impactan? Número 1, busquemos a Dios. Número 1, oremos. Y número 2, seamos creativos, hermanos. Usemos la creatividad. La Biblia dice, en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Hermanos, nuestro Dios es un Dios creativo. Dios, hermanos, es creativo. Y si Dios es creativo, nosotros somos sus hijos. Entonces debemos de ser creativos también. Debemos de usar la creatividad, hermanos, para compartir con los niños, para que nuestras lecciones bíblicas impacten la vida de los niños. Tenemos que usar la creatividad. Cuando usted observa la creación de Dios, ¿será que, por ejemplo, si vemos una flor, será que solo una clase de flor hay? ¿Será que solo una especie de flor hay? Hay diferentes especies de flores, hermanos. Unas flores tan hermosas que hay. ¿Por qué? Porque Dios es creativo. Cuando miramos la naturaleza, cuando miramos los peces, por ejemplo, usted mira los peces, observa los peces. Hay peces de diferentes colores. Miren, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios creativo. Entonces, hermanos, si Dios es creativo, nosotros también podemos serlo. Nosotros podemos usar la creatividad, podemos ser para impactar la vida de los niños, para impactar la clase, para preparar esa lección bíblica que va a impactar la vida de los niños, la vida de los jovencitos, de los adolescentes. Tenemos que ser creativos. Tenemos que usar, hermanos, la creatividad. Por ejemplo, miren, hermanos, cuando nosotros compartimos una lección, miren, hagamos que los niños participen de esa lección. Les voy a poner un ejemplo. Yo he compartido con los niños acerca de la obediencia, acerca de obedecer. Entonces, yo les digo, necesito 5 ayudantes. Quiero 5 ayudantes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo les digo, cuando yo les pregunte qué es obedecer, ustedes me van a decir qué es. Y entonces los niños dicen, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿qué es? A ver, hago la pregunta general. Niños, ¿qué es obedecer? Y algunos niños no saben qué responder. Entonces yo les digo a mis ayudantes, les vamos a ayudar a los demás a enseñarles, a decirles qué es obedecer. Entonces yo les pregunto a ellos, ¿verdad? A mis ayudantes, niños, ¿qué es obedecer? Ellos me dicen, un niño dice, ¿verdad? Obedecer es. Y otro niño dice, oír. Y otro niño dice, y.
Y otro niño, hacer. Y otro niño dice, de todo corazón, ahora. Entonces, de esta manera estamos involucrando a los niños en la lección. Entonces, al compartir la lección, la historia bíblica, entonces yo les digo, ¿verdad? Necesito dos ayudantes. Un niño va a ser Jonás y el otro niño va a ser Dios. Entonces les digo yo, cuando yo esté narrando la historia, cuando yo mencione Jonás, vas a caminar así. Y cuando yo diga Dios, vas a levantar las manos. Entonces, de esta manera, nosotros estamos usando nuestra creatividad, estamos involucrando a los niños y de esta manera los niños van a recordar esa lección. Los niños van a recordar esa lección. ¿Por qué? Porque esa lección está saturada con oración y ustedes están usando la creatividad. Entonces, y les digo yo, y a los demás también involucro a todos los niños, ¿verdad? Hago un grupo y les digo, ustedes, este grupo va a ser la tormenta, este grupo va a ser el barco, este grupo va a ser Nínive. Cuando yo mencione Nínive o mencione Jope, ustedes van a zapatear. Y cuando yo mencione tormenta, ustedes van a hacer. Y cuando yo mencione barco, se van a mover así. Miren, hermanos, todos los niños están involucrados en la lección. Entonces, de esta manera, hermanos, podemos nosotros impactar la vida del niño con nuestra lección bíblica que impacta, con nuestra lección bíblica que va a impactar la vida del niño. Y después, hermanos, después de la que he compartido la historia, la lección, por ejemplo, ¿verdad? Reforzamos la enseñanza. ¿Cómo? Que los niños pinten, que los niños coloreen. Amén, hermanos. Entonces ellos están usando, todos están involucrados y a través de la pintura, ¿verdad? A través del arte, podríamos decir, ellos están recordando la lección. Usted se acerca al niño y le pregunta, ¿verdad? ¿Qué te recuerda esta imagen? Y entonces el niño empieza a decir, a contar, ¿verdad? ¿Qué es lo que le recuerda? ¿Verdad? Entonces, hermanos, usemos nuestra creatividad. Podemos involucrar a los niños. Y cuando compartamos la lección, seamos creativos. Seamos creativos. Miren, esta es la historia de Dorcas, hablando de la generosidad. Hablando de la generosidad. Entonces, hermana Dorcas, miren, preparamos nuestra lección, ¿verdad, hermanos? Y contamos la historia, preparamos miren, vamos preparando nosotros ahí nuestra lección, ¿verdad? No solamente las hojas, hay maestros, ¿verdad? Que solo las hojas usan, mire, no, mejor usemos nuestra creatividad, hermanos, ¿verdad? Y arreglemos nuestros visuales, ¿verdad? Preparemos bien nuestros visuales. Y entonces, de esta manera, hermanitos, nosotros impactamos la vida de los niños. De esta manera, nosotros compartimos nuestra lección. Y cuando compartimos nuestro versículo, miren, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros nos preparemos. Dice aquí, en todo tiempo, dice ama el amigo. Miren, en todo tiempo ama el amigo. Y luego dice, y es, miren, dice, y es como un hermano en tiempo de angustia. Miren, Proverbios 17:17. Entonces, de esta manera, queridos hermanos, nosotros preparamos nuestra lección que va a impactar la vida de nuestros niños, en la vida de nuestros adolescentes. Podemos usar también un drama, hermanos. Podemos usar un drama, ¿verdad? Usemos títeres. Podemos usar un drama, ¿verdad? De acuerdo al tema que vamos a compartir.
Eh, a nuestra hermanita Adriana, yo le voy a compartir un PDF de las lecciones, de una lección, un ejemplo de una lección bíblica que impacta. Y esa va a ser la tarea, que ustedes preparen una lección bíblica que impacta. Lecciones bíblicas que impactan. Entonces, podemos usar un títere. Hola, 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 hola niños, ¿cómo están? Hola, 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 hola. Podemos usar los títeres, hermanos, en un drama, en la lección. Podemos usar los títeres y también podemos usar un drama y podemos usar una historia de la vida real. Cuando yo comparto, hermanos, escuchen, cuando yo comparto el tema de la obediencia, a los niños yo les comparto una historia de la vida real. Pero esta historia de la vida real es una historia, ¿sí? Es una historia que a mí me sucedió. Entonces yo les digo a los niños, les voy a contar una historia de la vida real. Esta es la historia de un niño, ¿sí? Esta es la historia de un niño. Bueno, resulta que un día la mamá de este niño estaba desgranando maíz. Y la mamá le dijo, mi hijo, vení a ayudarme a desgranar maíz. Entonces el niño no obedeció a su mamá, sino que se salió a jugar con sus amiguitos. Entonces este niño se fue con sus amigos y se fue a un lugar donde había muchos árboles y se subió a un árbol. Ese árbol no era muy fuerte y se paró en la rama este niño y la rama no aguantó y se cayó. Y cuando el niño cayó, me imagino que cayó mal, ¿verdad? Y se quebró la pierna derecha. Y este niño lloraba. Este niño lloraba del dolor y lo fueron a traer, ¿verdad? Y lo llevaron a su casa y la mamá le preguntaba, ¿cómo te sentís? Y el niño decía, estoy bien, no me duele. Le preguntaba si sentía dolor y él respondía que no. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a las inyecciones, ¿verdad? Este niño. Entonces, como 2 días estuvo en su casa. Y luego fueron al hospital, ¿verdad? Y llegó la ambulancia, se lo llevaron, allá lo enyesaron, ¿verdad? Entonces el punto de la historia es, y yo les pregunto a los niños, ¿verdad? ¿Por qué este niño se quebró su pie? ¿Por qué este niño se quebró su pierna? ¿Por qué no fue obediente a su mamá? O sea que el niño, muchas veces nosotros sufrimos las consecuencias por nuestra desobediencia. Por ejemplo, Dios le estaba diciendo a Jonás, le estaba dando una orden a Jonás, que fuera a Nínive a predicar el Evangelio. Pero Jonás desobedeció a Dios. Él se levantó, pero para huir, supuestamente, ¿verdad? Según él, de Dios. Para huir de Dios, ¿verdad? Entonces Dios ya tenía preparado un gran pez. Tenía preparado un gran pez, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jonás sufrió las consecuencias de su desobediencia. Entonces, de esta manera, les pregunto a los niños, ¿verdad? ¿Será que si ustedes desobedecen a sus papás, Dios se los va a tragar un pez? Ellos dicen no. Algunos dicen, ¿verdad? Nos pegan, dice, o nos castigan, ¿verdad? Entonces, algunos niños saben las consecuencias de la desobediencia. Entonces les digo yo, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes son desobedientes a sus papás, muchas veces sus papás no les van a dar dinero para su refrigerio en la escuela, por ejemplo, ¿verdad? O no los van a dejar ver televisión por desobedientes, porque no hicieron sus deberes, porque no hicieron sus tareas. Entonces hay consecuencias cuando no obedecemos. Entonces, hermanos, utilicemos historias de la vida real. Por ejemplo, una cicatriz que usted tenga en su cuerpo, ¿verdad? Eso lo puede utilizar, ¿verdad? Para poder compartir con los niños y de esta manera impactar la vida de los niños. A los niños les gustan las historias de la vida real. Entonces compartamos, usemos un drama. Hermanos, tan poderoso que es el drama, ¿verdad? Usar un drama, miren, dentro de la lección. ¿Sí? Dentro de la lección. Usted no va a dar su lección, verá como habitualmente lo hace, sino que van a compartir un drama. Eso impacta la vida de los niños, hermanos. Eso impacta la vida de los niños. Y su versículo, use la creatividad. No solamente, hermanos,
no solamente los visuales, no solamente visuales. Es muy importante, por supuesto, preparar nuestro versículo a través de visuales, pero usted puede compartir el versículo a través de movimientos, poniéndole movimientos al versículo. Por ejemplo, miren, Efesios 6, del 1 al 3 dice, no, yo comparto este versículo con los niños y lo enseño y les digo, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres y les irá bien y tendrán larga vida. Efesios 6, del 1 al 3. Se los repito otra vez. Hijos, perdón, así. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres y les irá bien y tendrán larga vida. Efesios 6, del 1 al 3. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Hablando de la obediencia. Este versículo yo lo aplico en la obediencia. Uso la historia de Jonás. Comparto una historia de la vida real, ¿verdad? Y se puede hacer, si ustedes pueden hacer un drama, está bien. Pero yo les voy a mandar un PDF, un ejemplo. Ahí hay una lección muy preciosa para que ustedes la puedan compartir en su iglesia con sus niños. Entonces, hermanos, ¿cómo preparamos una lección bíblica que va a impactar la vida de los niños? Es a través de la oración. Oren, hermanos, para que Dios les dé ideas, para que Dios les dé creatividad, para poder preparar esa lección bíblica que va a impactar la vida de los niños. Y ¿saben una cosa? Usen coreografía, utilicen una coreografía, hermanos. En cuanto, miren, este tema de la obediencia, hay una coreografía que se llama, dice, pero es una coreografía que se llama, que es el nombre de Jonás. Entonces, bueno, miren, ahorita, hermanos, hay muchos recursos. Ustedes pueden buscar ahí en Facebook una coreografía, practicarla, ¿verdad? Ensayarla, hermanos. Miren, tenemos esa facilidad y poder compartirla con los niños. Eso impacta la vida de los niños, ¿verdad? Entonces, la coreografía, a mí se me escapa. Yo la he utilizado mucho aquí con mis niños, ¿verdad? Este canto dice, denme una O, denme una C, denme una B, denme una D. Entonces, miren, ustedes pueden buscar esta coreografía, hermanos, o este canto de Jonás ahí en Facebook. Ahí lo encuentran, hermanos, ahí está. Entonces, usen coreografía. Entonces, repito otra vez, ¿cómo preparar una lección bíblica que impacta? Número 1, a través de la oración. Número 2, usen su creatividad. Usen su creatividad. Miren, hermanos, usen su creatividad. Entonces, ya les he compartido ejemplos de cómo nosotros podemos desarrollar, podemos compartir una lección bíblica que impacta, ¿verdad? Usando dramas, usando un drama que puede ser con títeres, usando un drama, usando una historia de la vida real, una coreografía, su versículo bíblico que puede ser visualizado o puede ser con movimientos. Utilicen una coreografía. Utilicen coreografía. Esto es muy importante. Y hagan que los niños participen, que todos los niños participen en la lección. Otra manera es dibujando. Ustedes pueden dibujar. Miren, mientras ustedes cuentan la historia, ustedes van dibujando. Miren, eso, hermanos, eso es muy especial y muy eficaz, hermanos, para utilizarlo con los niños. Yo lo utilizo muchas veces en las escuelas, ¿verdad? Cuando compartimos acerca de la amistad y les cuento la historia, ¿verdad? De aquellos amigos, les digo yo, ¿verdad? Que tenían su amigo que era paralítico. Entonces yo hago ahí los dibujos, hermanos, y los niños están ahí atentos, poniendo atención, ¿verdad? Entonces eso les gusta. Mientras cuenta la historia, usted haga un dibujo. Usted dibuje mientras cuenta la historia, ¿verdad? Por ejemplo, en una casa, usted dice, ¿verdad? Resulta que Jesús, ¿verdad? Bueno, la historia la cuento yo así, ¿verdad? Bueno,
La Biblia nos habla de unos amigos. Eran 4 amigos que tenían un su amigo que estaba enfermo, ¿verdad? Estaba paralítico. Y un día escucharon que Jesús, ¿verdad? Y dibujo la casa, yo, ¿verdad? Y dibujo la casa. Estaba en una casa, pero estos amigos no podían entrar por la puerta, ¿verdad? Y lo que hicieron fue abrir un agujero en el techo, ¿verdad? Y les dibujo un agujero. Entonces, usando mi marcador y todo, ¿verdad, hermanos? De esta manera podemos compartir una lección bíblica a través del dibujo, ¿verdad? Entonces, hermanos, seamos creativos, usemos nuestra creatividad para poder impactar la lección, para poder impactar la vida de los niños, la vida de nuestros adolescentes. Hermanos, ¿verdad? Siendo creativos. Usemos la creatividad. ¿Por qué? Porque Dios es creativo. Porque Dios es creativo. Y si Dios es creativo, yo también puedo serlo. Usa la creatividad. Amén, hermanos. Usemos una dinámica. Miren, les pongo este ejemplo porque es una lección que he compartido mucho aquí y que ha sido de bendición para muchos niños. Antes de comenzar la lección, use una dinámica, ¿verdad? La dinámica que uso yo es: el capitán dice, porque vamos a hablar de la obediencia. Entonces les digo, niños, vamos a hacer una dinámica. Yo soy el capitán y ustedes son los soldaditos. Si yo digo el capitán dice, ustedes obedecen. Si yo no digo el capitán dice, no van a obedecer. Y les digo, ¿verdad? Muy bien, listos. El capitán dice que se pongan de pie. El capitán dice que den una vuelta. Y el capitán dice que se sienten, que se pongan de pie. Miren, y muchos desobedecen, muchos se ponen de pie, ¿verdad? Entonces, de esta manera, hermanos, podemos compartir nuestras lecciones bíblicas que impacten la vida de los niños. La vida de los niños. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te alabo y bendigo tu nombre. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, bendice a cada maestra, a cada maestro, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú los uses, que tú les des creatividad, que tú les des ideas nuevas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Bendice el ministerio en Argentina, Señor. Bendice a nuestra hermana Adriana y bendice, Señor, a todos los hermanitos, a todos los ministerios infantiles, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.